Buenas tardes con todas y con todos. La mesa de diálogo hacia los sistemas universales de salud. Y pido por favor que los integrantes de esta mesa de diálogo pasen adelante para empezar nuestro trabajo. El doctor Armando de Negri, ustedes ya lo conocen. Él es el representante del Foro Social Mundial de la Salud y la Seguridad Social, pero básicamente es un militante de la salud pública continental y mundial. Pido que pase adelante el doctor Álvaro Salas, es representante de Costa Rica. Él es un médico salubrista, ha ocupado prácticamente todos los cargos en la seguridad social de Costa Rica, es profesor universitario de la Escuela de Salud Pública, de la Cátedra de Economía de la Salud y de otras cátedras, y actualmente está en la Gerencia de Servicios Médicos del Seguro Social de Costa Rica y tiene una vastísima experiencia en el tema que vamos a tratar el día de hoy. También pido que pase adelante al doctor José León Uzcategui, quien es miembro de la sociedad civil, miembro y representante de la LAMES Venezuela, pertenece a la Coordinadora Nacional de Participación Comunitaria, es médico psiquiatra de formación. También estará participando en esta mesa de diálogo el doctor Álvaro Vidal, quien es el presidente de E-Salud de aquí del Perú, quien más adelante estará con nosotros para hacer su exposición. Bien, quisiera empezar agradeciendo primero la asistencia y la motivación de todos ustedes para participar en esta mesa sobre un tema que para el Organismo Andino de Salud y para todos los participantes creemos que este es el tema fundamental de estos años y de los próximos años para los países. Quiero felicitar también a los organizadores de este evento por esa iniciativa de poner dentro de este foro este tema que para nosotros, repetimos, es fundamental. La mecánica de la metodología de trabajo será la siguiente conforme hemos acordado con los organizadores y los expositores. Los expositores tendrán aproximadamente y como tope 15 minutos para hacer su exposición y luego habrá una síntesis de cierre que tratará de identificar las principales líneas de posibles conclusiones de esta mesa. El ORASCONU es el Organismo Andino de Salud, a quien yo represento. Es un organismo que está trabajando justamente este año, está cumpliendo 40 años de trabajo junto a los ministerios de salud de los países del área andina. 6 países, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Nosotros consideramos que la construcción y la sostenibilidad de los sistemas universales de salud es hasta ahora el mejor mecanismo que puede garantizar que se cumplan con los derechos que tienen los ciudadanos de un país a recibir en forma equitativa y universal atención de salud de calidad.
y que fundamentalmente estos sistemas universales de salud tienen que estar centrados en las necesidades de las personas. La construcción y el funcionamiento de los sistemas universales de salud involucra toda la gestión de la salud pública. Allí están incluidos dentro de los sistemas de salud el tema del modelo de atención, el tema de la rectoría del Ministerio de Salud, el tema de la formación de los recursos humanos, el tema de medicamentos, el tema de infraestructura, el tema de la organización de redes de atención de pacientes, de tal manera que cuando hablamos de sistemas universales de salud, estamos hablando de básicamente toda la gestión que se refiere a la salud pública y que las características fundamentales del sistema de los sistemas de salud debe y tiene que estar enfocada hacia la universalidad, que estén incluidos todos los ciudadanos de tal manera que permita construir equidad para disminuir las inequidades sociales que persisten en las sociedades y que tiene dos actores fundamentales. El Estado, que tiene y debe ser el actor principal, y el otro actor que es fundamental es la participación y la vigilancia ciudadana. El organismo andino también ha ido evidenciando que en los últimos años hay un gran interés de ir construyendo estos sistemas universales de salud en la región. Algunos países han ido cambiando incluso sus constituciones, como es el caso de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y algunos otros países. Hace pocos meses tuve la suerte de coincidir también con el doctor Armando de Negri en una reunión similar a esta, donde el Ministerio de Salud de Bolivia nos convocó asimismo a una mesa de diálogo para conocer las experiencias de otros países. En ese taller se logró discutir algunos elementos fundamentales para intercambiar experiencias entre los diferentes países, para que lo que ha ocurrido o las experiencias de unos países les sirvan a los otros países, para potencializar y avanzar rápidamente en la construcción de estos sistemas de salud. Parte de estas experiencias están en este libro que lo hemos entregado a los organizadores, y yo quisiera leerles, para terminar esta breve introducción, unas palabras de la doctora Nila Heredia, quien es la ministra de Salud de Bolivia, quien nos dijo en esta introducción: reafirmamos nuestro compromiso con Bolivia desde el Ministerio de Salud y Deporte. Vamos a impulsar la construcción de un sistema universal de salud que garantice el derecho a la salud y permita, en el marco de la política de salud familiar, comunitaria, intercultural, que tengamos mejores niveles de salud como parte de la construcción del sueño del vivir bien. Hecha esta pequeña introducción, voy a darle la palabra, voy a seguir el orden en el que está mencionado en el programa que ustedes tienen, y pediría a Armando, nuestro querido amigo, que por favor empiece. Y creo que es muy oportuno que este panel trate de socializar una idea sobre el proceso de construcción de los sistemas universales de salud y cómo se puede proyectar este tema en la agenda política del Perú, a partir de las demás experiencias internacionales también que se vienen viviendo. Yo creo que hay una cosa que me gustaría mucho rescatar de lo que ya he planteado esta mañana, es que este debate de salud no debe nunca aislarse del debate del sistema de protecciones sociales como un conjunto, ¿sí? No es posible pensar que en un país vamos a tener un sistema universal de salud y todos los demás derechos y sistemas no ser universales.
Hay una contradicción estructural. Y esta contradicción tiene que ver con el proyecto de Estado y sociedad que se plantea. ¿Cómo uno va a plantear un derecho universal integral a la salud fuera de contexto del sistema de derechos donde necesariamente la educación también tiene que ser un derecho universal? Donde el acceso a vivienda, el acceso a la justicia, el acceso a transporte, el acceso a la tierra urbana y rural, tiene que también estar planteada. Por eso cuando uno habla de un concepto de universalización de la salud, está hablando también de una comprensión sobre cómo se construye la salud en una sociedad, ¿sí? Ustedes seguramente escucharon hablar mucho de los determinantes sociales de la salud. Yo particularmente tengo una cierta restricción a esta nomenclatura, porque no se trata de elementos aislados de determinantes, sino se trata de discutir la determinación social de la salud como un proceso político, social y económico complejo. Porque si no, uno puede entrar en este debate de los determinantes y empezar a darse el lujo de escoger algunos elementos como determinantes, ignorando cómo estos varios elementos se articulan en un proceso de determinación que hace con que los que menos tienen en nuestras sociedades vayan a vivir menos, vivir peor, con más enfermedad, con más discapacidad y por lo tanto con más exclusión y empobrecimiento. No entender que la salud y la enfermedad se construye, por lo tanto, en un marco ampliado de la economía y de la organización de la sociedad del Estado, es ignorar que el sentido de la universalización justamente cuestiona la forma como se organiza la sociedad, el Estado y la relación entre Estado y sociedad. Y por eso es tan importante que en el marco de la universalización de la salud, en este contexto, tengamos claro que no podemos pensar en esta universalización sin tener un proyecto democrático para el Estado y para la sociedad. Eso es muy importante entender. Porque creo que frecuentemente nosotros pensamos, por ejemplo, el Estado como algo ajeno a nosotros. Y el Estado no es ajeno a la población. Porque quien lo constituyó, lo constituye diariamente y lo mantiene al Estado, es la población en general. Mediante los impuestos, mediante los votos, mediante la aquiescencia a lo que hace el Estado. Por eso rescatar el debate sobre el Estado democrático de derecho en este caso, es fundamental rescatarlo a este concepto de Estado como parte de un proyecto de sistema universal de salud. No voy a extenderme más sobre eso, en la mañana hablé de algunos elementos claves sobre este debate que tiene que ver con la reforma tributaria. El tema tributario es clave porque es un elemento de reproducción de la realidad social injusta que tenemos. Pero también hay un tema candente en Latinoamérica, que es la reforma política. ¿Cómo se organiza la sociedad política? ¿Cuál es la posibilidad de que las personas tienen efectivamente de intervenir sobre el cambio de la cultura política, del quehacer político y tal? Y de esta manera cuestionar la forma como eso se ha organizado históricamente para reproducir privilegios, establecer para la dinámica política del país una ambición de que esta democracia realmente se traduzca en un control de la sociedad sobre lo que hace el Estado y sobre todo los resultados que espera la sociedad de la acción del Estado. O sea, de alguna forma, lo que les planteo que es parte de un proyecto de universalizar el derecho a la salud, democratizar el Estado. ¿Está claro eso? O sea, es absolutamente fundamental. De esta manera nosotros vamos a empezar a construir la posibilidad de ser ciudadanos. No existe ciudadanía sin Estado y no debería existir Estado sin ciudadanía. Por lo tanto, cuando hablamos de ciudadanía, no dejemos que esta palabra sea una palabra hueca. Definir ciudadanía es definirse en un marco de derechos donde el Estado pasa a ser el garante de estos derechos. Y ahí hay toda una preocupación en los procesos constituyentes en que efectivamente el ciudadano, que es el constituyente mayor, puede intervenir sobre la forma como se organiza y el sentido de la organización del Estado. Para avanzar en la universalización hay una primera barrera que es de concepto, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema universal, hay una tensión con la idea de un aseguramiento universal. No quiero avanzar demasiado en eso porque mañana Asa Cristina Laurel va a estar aquí y ella va a dedicarse a explorar, a disecar este tema. La manera como venimos enfrentando el debate del aseguramiento hace con que la propuesta de un aseguramiento de carácter universal sin garantizar mismos
derechos materiales, o sea, mismos beneficios para todos, independiente de su condición contributiva o no, ha generado una representación del aseguramiento de nuestras realidades históricas en que se transforma y una limitación del derecho. Entonces, la experiencia histórica que tenemos, si miramos desde la experiencia chilena, ¿no?, ya desde la dictadura de Pinochet, después el sistema colombiano, posteriormente los modelos adoptados en México, que seguramente Asa Cristina nos hablará mañana, se ha introducido una lógica de aseguramiento en que teóricamente todos están carnetizados, o sea, todos están en el sistema, pero no hay igualdad de derecho. Ese es un tema importante. ¿Por qué no hay igualdad de beneficio? ¿Sí? Porque por detrás de este discurso de aseguramiento universal hay una lógica que vincula la posibilidad de asegurarse a la capacidad contributiva. Y usted, mismo que no tenga capacidad contributiva, estará incluido, pero estará incluido en las categorías de menor respuesta, donde hay un conjunto de tratamientos, ¿no?, de patologías que no serán tomadas en cuenta porque eso no es posible económicamente, según el argumento de este tipo de propuesta. Por lo tanto, hay que entender que el universalismo se opone estructuralmente a estas perspectivas de aseguramiento, porque este tipo de aseguramiento, como está propuesto, no es de carácter efectivamente universal, sino que establece una focalización de punto de vista de diferentes poblaciones, diferentes beneficios, ¿sí? Y eso ha sido la experiencia histórica de este debate de los 3/4 que yo hablaba esta mañana, ¿no?, en que 3/4 de la plata para 1/4 de la gente y 1/4 de la plata para 3/4 de la gente, o sea, el problema de cómo se acomoda y se compone una lógica de mercado, y donde la intermediación que ha sido introducida aquí en Perú, también en el marco del aseguramiento universal, la mediación significa yo tener entes privados que intermedian la provisión, reciben el recurso público, intermedian la provisión de servicios, contratando servicios para eso, y que el ejemplo colombiano quizá el más sofisticado, y donde 30% del recurso del Estado que va para salud en Colombia queda en la intermediación. Cuando comparo eso con el Sistema Único de Salud de Brasil, donde 3.4% es el costo administrativo del sistema público, ustedes se dan cuenta que ahí está el lucro de un sistema de aseguramiento con intermediación, y por lo tanto ahí está el interés de capital en la lógica del aseguramiento propuesto, ¿sí? ¿Sería posible tener un aseguramiento universal de carácter puramente público estatal? Sería posible, pero no en nuestras sociedades, donde la capacidad contributiva es disminuida, donde el vínculo formal de trabajo abarca solamente una parcela que no es mayoritaria de la población. Por lo tanto, el debate sobre universalismo, en la perspectiva que lo manejamos, incluye pensar desde las necesidades, como decía el colega, de horas, diciendo, pensemos la necesidad. Lo que debe estructurar nuestra respuesta en salud y por ende en todas las otras políticas de protecciones sociales es definir cuáles son las necesidades de la gente. Entonces uno tendría que empezar preguntándose, para dar una buena respuesta en salud en todo el territorio nacional, ¿cuáles son los tipos de servicios que hay que tener en cada espacio territorial? ¿Cuál es la densidad de respuesta? ¿Cuántos médicos por 1000 habitantes? ¿Cuántas camas hospitalarias? ¿Cuántos aparatos de radiología? ¿Cuántas intervenciones en la política pública para eliminar determinadas exposiciones? Yo tengo que dimensionar eso, para que entonces el debate se dé sobre la dimensión de la oferta necesaria para responder al conjunto de la necesidad. Y no al contrario, no dentro de la cartilla neoliberal que dice, bueno, esa es la plata que podemos gastar en salud, nos inventemos una forma de acomodar a esta plata, ¿sí? Es lo mismo decirles que, mira, yo lamento mucho, pero solo tenemos zapatos 32, y ustedes tienen que meter el zapatito 32, si tienen un pie más grande que eso, corten el pie, corten el zapato y tal. O sea, no hay una lógica de respecto a la necesidad. El universalismo presupone reconocer el derecho y este derecho se materializa en la necesidad que hay que cumplir. Y hasta hoy en nuestro país no hay un modelo de servicios, ¿no? Eso hace con que hay un desequilibrio enorme. En las grandes ciudades de nuestros países está concentrada la oferta especializada, por ejemplo, y el restante del país no tiene nada. Pero eso que está concentrado, además, tiene una lógica de mercado. Hay un mercadeo constante y no hay interés que el sistema público, por ejemplo, tenga suficiente capacidad de provisión, porque entonces vaciaría la presencia del sector privado. ¿Por qué le hablo particularmente de eso?
Porque a veces caemos en otra trampa en este debate. Decimos, no, lo que hay que universalizar es la prevención. Y después lo que es atención especializada, curativa y tal, lo tratamos aparte, en fondos de enfermedad catastrófica, eso todo. No caigan en este cuento. El sistema público tiene que abarcar todo el conjunto de necesidades y particularmente en el universalismo hay que asegurar los tratamientos de alto costo, los tratamientos especializados. Hay que tener suficientes hospitales, hay que tener suficiente ambulancia, hay que tener suficientes especialistas. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a abdicar de intervenir sobre las causas de los problemas en salud, en la sociedad, en la organización de trabajo, el medio ambiente, la educación, todo eso. Hay que hacerlo con mucha fuerza en el marco de esas protecciones sociales. Pero por otro lado tenemos que reconocer lo siguiente, todos nosotros en algún momento de la vida necesitaremos servicios de salud. Sobre todo si vivimos muchos años, si envejecemos, ¿no? Por más sanitos que uno quede, raramente uno muere sano. ¿Sí? A algún momento de la vida necesitamos atención. Y esta atención tiene que estar disponible. Y no podemos dejar al sector privado que se concentre entonces en los servicios especializados, hospitalarios, de urgencias, y domine desde el punto de vista de mercadeo estos sectores. Eso es fatal. Yo prefiero dejar la atención primaria y contratarla de servicios liberales para tener atención primaria, pero no abriría nunca mano de controlar desde el punto de vista público los servicios especializados hospitalarios de urgencias, porque ahí reside el interés fundamental de capital y es donde se disputa el poder en el sistema de salud. Por lo tanto, si pensamos en un sistema universal, pensamos integralmente en las necesidades, en el acceso de la población y una escala equivalente entre necesidad y oferta en todo el territorio nacional. Y eso nos va a presentar al final, con este pensamiento, una cuenta. ¿Cuánto cuesta eso? Y establecido cuánto cuesta, nosotros vamos a hacer la disputa política de los recursos para eso. Y no previamente limitarnos a decir que no es posible, que es muy caro, que no se puede, cuando de hecho ya vimos que hay un gasto social importante en la sociedad, de bolsillo, de sector privado, etcétera, que deberíamos recaudarlo desde el punto de vista del interés público y transformar eso en oferta pública. Pero además de esta disputa sobre una necesidad que hay que responder y amparar financieramente, redistribuyendo la riqueza mediante un sistema tributario justo y un sistema presupuestal adecuado, también tenemos que poner mucha atención en las batallas estratégicas para hacer posible la universalización desde el punto de vista de la reglamentación y la protección del trabajo en salud. ¿Sí? Una cosa que ha sido terrible en nuestro país es la desreglamentación de las relaciones laborales. Entonces, para tener un cuadro fuerte de profesionales en los servicios públicos en general, y en este caso también de salud, hay que garantizar carreras públicas, hay que garantizar salarios, hay que garantizar dedicación exclusiva, hay que garantizar dedicación institucional única y no parcelada en 500 contratos. Hay que construir una posibilidad de profesionalizar la acción de los trabajadores del sector en su sector. Y no estar disputando continuamente trabajadores que en la mañana van por 2 horas al hospital público y después siguen para la práctica privada y tiene un conflicto permanente de interés porque le conviene no funcionar el público para poder operar en el sector privado. Es un tema que hay que enfrentarlo muy claramente y que hay que construir una posibilidad profesional como servidores públicos realmente dedicados a esta tarea de forma exclusiva. Eso no quiere decir que todos los servicios del sector público tengan que ser necesariamente estatales, pero ojo, la relación con el sector privado, que es la otra dimensión estratégica del universalismo, obliga que nosotros tengamos muy claro cuáles son las instituciones, entidades y tal del sector privado con las cuales se puede compartir interés público y no. Eso quiere decir que yo organizo un sistema público, dentro de ese sistema debo tener por mayoría estructuras públicas de carácter estatal, porque tengo que disputar en la dinámica de mercado eso. Puedo contratar sector privado no sin fines de lucro dentro de eso, porque tenemos en nuestro país toda una tradición de entidades sin fines de lucro, religiosas, etcétera, que históricamente han atendido al pueblo. Podemos incorporarlas, darles mejores condiciones financieras de soporte para que se reproduzcan, pero tenemos que dejar muy claro que eso todo tiene que darse en el marco del derecho público bajo contratos públicos. Entonces, ahí sí se puede construir una dimensión pública donde existe también lo estatal, pero bajo el interés público.
Eso conjugado con lo anterior, con el tema de control de las condiciones laborales, nos permitiría entonces reglar de forma muy clara hasta dónde va el interés público y dónde empieza el conflicto con el interés privado. Y sobre todo en el caso de la contratación, toda esta gama de cosas que surgieron con el neoliberalismo de manera muy pujante, las falsas cooperativas, ¿no? Las entidades prestadoras de servicios, etcétera, tendrán que realmente sufrir todo un filtro para saber qué queda de eso, qué no queda de eso frente al interés público. O sea, no sé si ustedes perciben, pero lo que estoy planteando es que hay que rescatar todo lo que está en el marco del tema salud para una dimensión de interés público, de relevancia pública en términos jurídicos. Porque lo que pasó es que la salud se transformó en una mercancía. Como decía Karl Polanyi, se transformó en una mercancía ficticia, en el sentido de que transformamos algo que no debería ser mercantil en algo mercantil. Y ahí valen reglas de mercadeo para un tema, para un bien que no podría ser tratado como tal. Entonces, rescatar la salud políticamente para una dimensión de interés público es muy importante y políticamente es una tarea superior. Y finalmente creo que hay un tema por detrás de la organización de un sistema universal que tiene que ver con la construcción de un sistema de carácter universal. El compañero hablaba de nuestra visita a Bolivia hace poco tiempo, donde justamente había un tema central, que era la organización del Sistema Único Nacional de Salud en Bolivia. ¿Qué implica construir un sistema único nacional de salud de carácter universal? Significa que tú tienes que poner junto, articuladamente, todo un conjunto de entidades fragmentadas que fueron creadas a lo largo de la historia para dar respuestas por intereses, por divisiones, para el sector formal exclusivamente, para ciertos grupos, etc. Tienen que poner toda esta estructura que es pagada por el recurso público y un único proceso organizativo. Integrarlas para fines de establecer la mejor cobertura calificada para toda la población. Por lo tanto, es un debate clave. En Brasil, para construir un sistema único nacional de salud, tuvimos que fundir la estructura de salud de Seguro Social con un Ministerio de Salud. Eso fue lo que se hizo. ¿Para qué? Para que la estructura pública existente estuviera al alcance de toda la población y no estuviera fragmentada ahí. Yo sé que eso no es una tarea sencilla. Hoy comentábamos con el doctor Vidal cómo se plantea eso, ¿no? Porque hay un momento que uno tiene que cortar la propia carne, o sea, que la gente de seguro tendrá que decir, sí estamos de acuerdo y vamos por ahí, sabiendo que hay ajustes, que hay procesos que alcanzar y tal. Pero si no se hace eso, será muy difícil tener un sistema de carácter universal sin distinciones en la atención. Y también articular lo que son los servicios departamentales, los servicios municipales, los sin fines de lucro que puedan estar. O sea, crear un sistema único es realmente traducir el conjunto de necesidades de la gente y una respuesta que busque estar a la altura y la dimensión de eso en todo el país. Y es importantísimo, por lo tanto, que uno piense en escala nacional. De nada sirve crear un sistema único que simplemente reproduce la misma lógica de concentración de servicios donde ya están. El tema es justamente llegar hasta toda la población en todas las partes. Y para eso hay que tener un plan de inversión muy interesante, muy fuerte, ¿no? Fíjense ustedes que en los últimos años se ha hablado mucho en nuestro país de que necesitamos ser globales, que necesitamos competir globalmente. Y ahí construimos puertos, carreteras, sistemas de telecomunicación y tal. ¿Y dónde quedaron los hospitales públicos, las escuelas públicas y tal? ¿O ustedes creen que nosotros vamos a competir globalmente siendo analfabetas y enfermos? ¿Sí? Entonces hay un problema ahí también de marco del desarrollo. ¿Qué pensamos de este desarrollo? ¿Es un desarrollo simplemente para apoyar la integración al capital internacional, al capital mundializado? ¿O es para construir una dinámica de suficiencia para la calidad de la vida de la gente en los países? Es el único sentido de desarrollo que yo entiendo. Y por lo tanto, en esta construcción de un sistema único, hay todo un desafío en el federalismo de cada país. ¿Cómo nosotros creamos un sistema único más allá de las fronteras que establecen los departamentos y municipios? Porque recuérdense que el neoliberalismo propuso también una amplia política de descentralización. Y la descentralización lo que hizo fue romper el contrato universal de ciudadanía. Yo no soy en contra necesariamente de la descentralización, pero hay descentralizaciones y descentralizaciones. Las que se hicieron en nuestro país bajo la bandera neoliberal fueron descentralizaciones que rompieron radicalmente la identidad ciudadana en el marco del Estado Nacional y dejaron
postergados las regiones más pobres porque no son de interés de capital, entonces generó una descentralización fragmentadora en lugar de crear una descentralización empoderadora de la participación ciudadana, que finalmente la única razón de descentralizar es hacer posible a los ciudadanos y ciudadanas el control directo de la política pública. Pero si eso no ocurre, no tiene sentido. Yo no había entendido que me estaba llamando la atención, pensaba que me estaba dando prestigio ahí. Como no podía aplaudir, estaba ahí, bueno. Solo para terminar, yo creo que la complejidad de esta construcción, por lo tanto, es una complejidad de entender estas categorías fundamentales que dan la base para lo que tenemos hoy y no nos sirve porque no da abasto para transitar a una otra realidad. Yo conscientemente decidí en este espacio no entrar en detalle del proceso de Brasil porque mañana tenemos una otra exposición que voy a hablar más de eso, pero quería dejar muy concretamente puestos esos elementos para pensar cómo vamos a enfrentar el desafío de la universalización y dejar también muy claro que aseguramiento universal no es igual a la universalización basada en derechos humanos. Yo creo que esa distinción ustedes tienen que hacer, sobre todo en este momento de la historia de Perú, para no seguir embarcados en una lógica que no va a permitir que todos tengan pleno ejercicio de sus derechos. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles en primer lugar a la OPS que tuvo la gentileza, ya está Ramón, que se puede venir para acá, adelante, para hablarles concretamente del tema de la reforma de salud en Costa Rica de los 90. Y hago la aclaración de los 90 porque ya ha ido pasando el tiempo, ya llevamos casi 14 años de esa integración de servicios de salud del Seguro Social con el Ministerio de Salud bajo una estrategia que definimos como la atención primaria de la salud. Bueno, yo en realidad no voy a entrar en otras consideraciones, me parece que Armando lo ha hecho muy bien y me ha dado un marco general para presentar esta experiencia. Adelante. Yo quería establecer dos temas centrales. A mí me parece que hay dos elementos que consideramos en el caso costarricense como fundamentales. El primero es un pacto social. Y yo quiero insistir en este tema del pacto social porque hasta este momento ha sido el garante de que todos los costarricenses tengan acceso a los servicios de salud. En primer lugar, establecer que salud y pensiones es el resultado de un pacto social y político donde el riesgo de enfermar y parir, de envejecer, invalidarse y morir son todos riesgos sociales y no riesgos individuales. En los buenos tiempos, en los malos tiempos y con todas las adversidades del mundo, ha sostenido el Sistema Nacional de Salud garante de la prestación a todos los costarricenses. Y el segundo elemento es una cultura sanitaria y un sistema de salud basados en los principios de la APS, inclusive anteriores a la Declaración de Alma Ata de 1978. Con estas dos patas del banco, nos parece que podemos ubicar el contexto en el cual se desarrolla la reforma del sector salud de Costa Rica de los 90. Adelante. Hay antecedentes, no, ahí se están brincando. Fíjate, a ver, me da igual. Seguí. Hay antecedentes muy importantes que hay que conocer. Costa Rica es un país pequeño, es un país muy chiquito. Ustedes ven que ahí estamos con 4.6 millones de habitantes y 50.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es un país en Centroamérica, ubicado en Centroamérica, al norte de Panamá y al sur de Nicaragua. Es un país muy chiquito donde no tenemos recursos naturales, no conocemos qué es la minería, por ejemplo, es un tema que lo leemos en el periódico porque no sabemos qué es. No tenemos petróleo y hoy por hoy ha quedado perfectamente claro que el capital y el único capital más importante que tiene el país son sus ciudadanos.
son sus ciudadanos y la inversión que se ha hecho a lo largo de todos estos años es el capital humano que el país dispone para poder impulsar cualquier cosa en el futuro y nuestra irrupción dentro del mundo actual globalizado. Adelante. Con problemas como todos tenemos, ¿verdad? Un envejecimiento de la población, como ustedes pueden darse cuenta. Ya yo estoy llegando allá en la cúspide, siempre me mido por allá. Año a año que hago la presentación, ya me voy encontrando más arriba, ¿verdad? Pero ustedes ven que esto, desde la perspectiva de los servicios de salud, es importante. Es muy importante porque tenemos un creciente costo en la atención de los servicios de salud, que, como les digo, si no fuera por la estrategia de atención primaria de la salud renovada ahora, impulsada y trabajada desde la base, en realidad no tendríamos todos los recursos necesarios para poder atender las demandas de más y mejores servicios de salud a la población que cada vez está mucho más envejecida. Adelante. Bueno, un repaso rápido de algunos indicadores muy rápido porque ya yo creo que, como les digo, tenemos un marco importante para avanzar. Ustedes ven que la esperanza de vida pues es importante, 79 años, de las mujeres 81.8, etcétera. La mortalidad infantil en un dígito, que es una lucha continua y permanente, y ustedes que son funcionarios de salud y activistas del sector salud, comprenden el esfuerzo que hay que hacer para poder mantener esto. Adelante. Indicadores, ustedes ven la mortalidad de menores de 5 años en 2.2, de 5 a 19 en 0.3, la neonatal, etcétera. Adelante. Y el programa de vacunación, que lo saco porque de alguna forma queremos mostrar que este es el resultado de una red pública nacional que le llega a todos los rincones del país para poder garantizar estos resultados. De lo contrario es mentira, ustedes lo saben muy bien, lo saben como lo sabemos todos nosotros, de que solo el mantenimiento de la red de frigo de un sistema tiene que ser de tal forma que de lo contrario no podríamos mostrar esos resultados. Adelante. Y el otro problema, que también es muy conocido por todos, como la enfermedad crónica y degenerativa y el cáncer siguen, ¿verdad?, ocupando cada vez más y más espacio dentro de todo el quehacer. Ustedes ven las causas de muerte en este periodo y cómo las infecciosas, parasitarias y tal disminuyen, y ahora complicándonos más el panorama, cómo la violencia en las carreteras y la violencia en general ha venido incrementándose de una forma muy importante y nos está impactando de forma muy seria los servicios de salud. Adelante. Bueno, esta es un tema importante, ¿verdad? A mí me parece que lo vemos rápidamente. Ustedes ven aquí que de la planilla que pagan nuestros patronos, el 35.5 va al Seguro Social. O sea, la caja recoge el 35.5% del total de las planillas del Seguro Social, de todos los patronos, perdón, de los cuales ustedes ven cómo en salud tenemos ahí los aportes, ¿verdad?, de 9.25, en pensiones 4.42, desde la perspectiva del patrono, de los trabajadores en salud 5.5, en pensiones 2.67, que es un esfuerzo muy grande que hay que hacer, ¿verdad? Y lo digo en todos los foros. Si alguien quiere saber cómo está la salud financiera de una empresa, es si puede pagar el seguro social. El que no puede pagar el seguro social cierra, porque sencillamente no es viable dentro de la realidad costarricense. Sin embargo, un segundo antes, aquí hay un detalle importante, que es este programa de asignaciones familiares. Ustedes ven que es el 5% de la planilla. Ese fue una carga que puso el fundador de la Segunda República, José Figueres Ferrer, que dijo, no, la riqueza se redistribuye. Aquí no hay más, el que tiene capacidad económica que pague por los que no tienen. Y en base a ese 5% se estableció el régimen no contributivo que administra el Seguro Social. Existe además un programa importantísimo de vivienda social, con fines sociales, y una serie de subsidios a todos los grupos que no forman parte de la acción generalizada del Seguro Social. Adelante. Bueno, explicarles rápidamente que tenemos un sector salud, como en todas partes, ¿verdad? Nada más que aquí hay un cambio importante.
El Ministerio de Salud que ustedes tienen aquí es el Ministerio Rector de la Salud. En el caso de Costa Rica, el Ministerio de Salud no presta ningún servicio directo de atención a las personas. O sea, lo que planteaba Armando antes, todo el esfuerzo, de hecho en el caso nuestro fue la integración de todos los del recurso humano del Ministerio de Salud con los recursos humanos del Seguro Social en el primer nivel de atención. Ahí integramos todo el esfuerzo que ya existía en términos de infraestructura, de facilidades de todo tipo y por supuesto el recurso humano. De la forma que vamos a ver un poco más adelante, conformando equipos básicos de atención integral de la salud para la atención de toda la población en el primer nivel de atención. Lo que siguió del Ministerio de Salud como rector cada vez es más importante y cada vez es más notable la importancia de tener un órgano de ese nivel para la rectoría del sector. Al Seguro Social le quedó la prestación directa de los servicios y ellos mismos hacen la supervisión de lo que nosotros hacemos desde la prestación. O sea, no tenemos una superintendencia de salud, por ejemplo. Esa función la realiza claramente el Ministerio de Salud, que ahora se dedica y se especializa en ese tema y de hacer la supervisión a los servicios de salud, públicos y privados. Está el Seguro Social como proveedor público nacional. Las universidades públicas y privadas en la formación del recurso humano. Los servicios privados que sin duda alguna forman parte del sector. El Instituto Nacional de Seguros que administran un seguro social de riesgos profesionales, ¿verdad? Históricamente ellos fueron primero, se quedaron con eso y ahora siguieron con accidentes y todo lo demás, pero es una institución pública, anterior al Seguro Social. Y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y las municipalidades, que son los gobiernos locales que tienen una gran importancia. Adelante. Bueno, ¿cuáles fueron los problemas que se identificaron para la reforma? Para decirle al país, señores y señoras, hasta aquí donde hemos llegado, se ha avanzado. Sin embargo, hay cosas que no nos gustan. En primer lugar, el modelo fue un modelo históricamente biologista, un modelo de respuesta farmacológica, el típico modelo curativo que todos conocemos. Y pensamos en este momento ya no es posible, con todo lo que se ha avanzado y con todo lo que se sabe y se conoce que funciona, no hacer énfasis en un modelo integral de atención de la salud y dejar ese otro modelo biologista. Tal vez ese es el tema más complejo de todos, porque la ley de las costumbres hacen que la gente siga haciendo lo mismo, a pesar de que se fundió el Ministerio y la Caja, a pesar de que armamos equipos básicos de la salud en el primer nivel, a pesar de que hoy existe un instituto proveedor nacional público de servicios de salud, la tendencia es seguir haciendo lo de antes. Entonces, cuando se le explicó al equipo de salud que había que salir a la calle, que había que ir a visitar las casas, que había que ir a verificar que nuestros pacientes crónicos, por ejemplo, estuvieran tomando su tratamiento, de que efectivamente las vacunas se pusieran, de que efectivamente las citologías, etcétera, se estuvieran tomando los papanicolaos a todas las mujeres, encontramos ahí focos de resistencia muy importantes, de gentes que prefirieron quedarse del lado atrás del escritorio, donde eran muy fuertes, ¿verdad? Ahí se sentían muy protegidos, y no salir de la oficina. Sin embargo, esto ha sido en estos 14 años, como les digo, un proceso gradual y paulatino, donde las nuevas generaciones de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y todos los funcionarios del sector salud lo han entendido muy bien y hemos ido avanzando. Sin embargo, las resistencias siempre existen en ese punto. El otro asunto importante es el modelo de presupuestación histórico, que yo creo que todos tenemos experiencias y podemos contar una.
¿Cuál es el presupuesto de la unidad? Bueno, el anterior más un 5%, y ya. Y nosotros dijimos, no, deberíamos de asignar los recursos de acuerdo a los resultados que obtengan, de acuerdo al esfuerzo que haga el equipo de salud por mejores resultados en salud, por garantizar la cobertura. Porque aquí lo explicó muy bien Armando, ¿verdad? Una cosa es tener a la gente enlistada, ¿verdad? En la institución, en los diferentes niveles de prestación, y otra cosa es que esa gente efectivamente tenga los derechos de recibir los servicios que le corresponden. Bueno, ese es un trabajo arduo, muy intenso, que hay que hacer continuamente, que no es de un día para otro, que requiere de un esfuerzo continuo, de una enorme supervisión y una evaluación de resultados. El otro problema era el centralismo, ¿verdad? Históricamente, la Caja y el Seguro Social fue una institución centralizada, muy fuerte, muy centralizada, donde todas las decisiones se tomaban en la capital. Es un país muy pequeño, como les he dicho, y eso no es tan complicado hacerlo en Costa Rica. Sin embargo, ya en ese momento las comunidades reclamaban su participación. Y la participación, y ustedes que son líderes en sus comunidades, saben de la importancia de cada vez más tener un rol que jugar en las decisiones que se tomen a nivel local de los servicios de salud. Y por supuesto, un tema importante de insatisfacción de los usuarios en los servicios. El usuario, a medida, el ciudadano nuestro, el asegurado o no asegurado, como le quieran decir, cada vez quiere ser más protagonista de su propia historia y menos un ente pasivo que sencillamente escucha indicaciones. Entonces se genera una gran insatisfacción. Y eso es un tema que no está resuelto, que seguimos trabajando en eso, pero que a medida que se han abierto más y más posibilidades de participación, existen las juntas de salud y seguridad social, por ejemplo, en todas las áreas de salud, que en el caso peruano podrá homologarse a todos los distritos o municipios donde existan servicios de salud, y ahí existe una junta de salud y seguridad social que está trabajando mano a mano con la prestación, unos más y otros menos, porque en esto hay que ser claro de que no todos tienen el mismo nivel de desarrollo, ni la salud es tan importante para todos en todo el país, hay diferencias, siempre las hay. Sin embargo, hay una participación que es cada vez más positiva. ¿Y cómo se ha logrado? Bueno, con las juntas de salud se eligen cada 3 años en una votación pública. Se elige una fecha, igual que como se eligen los municipios, los regidores municipales o los diputados o el presidente, se eligen también los miembros de las juntas de salud. La siguiente. Bueno, repetir nada más esto, que entonces ya saben, ¿verdad? El problema fundamental fue la pérdida de valor del primer nivel de atención. En el tiempo, lo que sucedía era que, a pesar del esfuerzo que hacíamos permanentemente por modificar y cambiar de una forma muy importante el modelo de atención, en la práctica seguía esa obstrucción, como les digo, de la costumbre de hacer las cosas de otra manera, y cómo se fue perdiendo el valor de eso que se hacía en el primer nivel, al punto de considerarse de que lo que se hacía en el primer nivel no tenía gran importancia. Hoy Armando planteó una cosa que yo comparto plenamente, ¿verdad? De que eso que hacemos en el primer nivel, si no lo pegamos al resto de la cadena, del primero, segundo y tercer nivel, en realidad la gente no le da gran valor. Hay un compañero nuestro que acaba de graduarse en España en una tesis muy interesante, y esa tesis plantea de que aquellos errores, aquellas omisiones que hagamos en el primer nivel de atención, al menos en 20 entidades clínicas, van a tener un impacto directo en la hospitalización. Como hay 20 entidades, donde si yo lo hago mal en el primer nivel de atención, voy a tener un impacto fuerte en hospitalización. Y les cuento la primera, por ejemplo, la vacunación del sarampión. Si yo, por abandono, desidia o por la razón que sea, fallo en el primer nivel de colocar esa vacuna,
lo que ocurre es que voy a tener niños con encefalitis, con neumonías, etcétera, que van a requerir niveles de hospitalización. Si yo no le doy atención directa al diabético, al hipertenso, al cardiópata, en el primer nivel de atención, y se me descompensa, esa descompensación solo puede ser tratada en el nivel hospitalario. Entonces ustedes ven la importancia de volver a recuperar el valor fundamental del primer nivel de atención. Bueno, muy rápidamente, entonces todo el proceso de modernización se establece para garantizar estos principios: universalidad, solidaridad y equidad, como los tres elementos centrales. O sea, ¿qué hay que hacer en una reforma para garantizar que siga siendo el Servicio Nacional Público de Salud para todos los costarricenses? ¿Qué hay que hacer para que sea solidario y siga siendo solidario en periodos en que no es necesariamente ese el tema más importante? ¿Qué hay que hacer para que sea equitativo, efectivamente? Entonces, toda la estructura del proceso, digamos, de modernización, de readecuación del modelo de atención, de reforma del sector salud, se basa en estos principios. Adelante, ya termino. Ustedes ven que, contrario a aquello que teníamos allá, el enfoque integral. Contrario a eso, el énfasis en promoción y prevención. La relación entre niveles bien definido. Este es un tema complejo, sumamente difícil. Hay que establecer protocolos, hay que poner a pensar a todo el mundo y ver qué cosas referimos y de qué manera referimos del primer nivel al segundo nivel, al tercer nivel. Y de qué forma el tercer nivel no lo contrarrefiere hacia el primer nivel para que sigamos el control. Eso no puede ser una ocurrencia, eso hay que pensarlo bien. Hay evidencia hoy científica que nos permite avanzar en esa línea. Bueno, pero hay que sentarse a hacerlo, hay que poner grupos de trabajo, hay que estar todos de acuerdo en aceptar esa decisión. Entonces, contrario a lo que veníamos teniendo, que sin duda alguna, en dos palabras, era un franco retroceso y un franco desvalorización de todos los logros del país en ese momento, pasarlo a una nueva etapa en el cual, por ejemplo, la promoción de la salud venía a ocupar un rol fundamental. El tema de la promoción de la salud es un tema importante porque muchos miembros, digamos, de los equipos que conforman la red pública de servicios de salud, hasta ese momento desconocían. Hoy tenemos mucho más evidencia que demuestra de cómo hay una serie de acciones importantes que se ejecutan en el primer nivel gracias a esa visión de que la salud se promueve, sin duda alguna, con una serie de acciones donde la educación va a ser como la base fundamental de todo este esfuerzo. Adelante. Entonces,